Avanzamos con el estudio de cada domingo, el libro de Apocalipsis, que ha sido un poco difícil, pero ahí vamos, poco a poco, gracias a Dios. Habíamos visto nosotros, hermanos, el toque de la séptima trompeta, capítulos 11, del 15 al 19, y es muy probable, hermanos, que sea el fin de este toque, como lo había dicho, otros dicen que no, pero bueno. Y puede ser el inicio de nuevas visiones por la forma en que termina, como terminábamos Apocalipsis 11, 19, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y también en otra parte lo mismo hubo, Apocalipsis 8, 5, la última parte similar, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, y como por 4 veces repite lo mismo, indicando que hay algo que está terminando y comienza una nueva sesión. Recuerden, hermanos, que nosotros, Apocalipsis es un libro bien difícil, por eso algunos creen que se tiene que ver por cámaras, diferentes episodios dando la misma repetición de lo sucedido, si no nos metemos en problemas al interpretarlo. El tema de hoy, hermanos, es el conflicto entre la mujer y el dragón, capítulos 12 y 13. Yo quiero decirles lo siguiente, lo que yo voy a enseñar ahora y los próximos capítulos 13, hay mucha controversia acá en esta parte, y depende de la postura que cada uno tenga, así mismo va a interpretar. Capítulo 12, capítulo 13. Recuerden que la Biblia habla de 69 semanas con Daniel, que se cumplieron en Cristo, pero hay una que no se ha cumplido, se llama la semana número 70. Dicen que son 7 años, y entonces de alguna manera pues tratan de cuadrarla en esta parte aquellos que tienen una teología dispensacional. Yo voy por la parte de la teología pactual. Nosotros somos bautistas reformados y tenemos la teología del pacto, la teología pactual. Entonces ahí es donde vamos a ver algunas diferencias. Ahora, si usted no está de acuerdo con lo que yo voy a decir hoy, ningún problema, hermanos. Eso no quiere decir que usted sea un hereje o que yo sea un hereje, sencillamente es maneras de llegar a este pasaje y poder interpretar la palabra de Dios de la mejor manera. Dependiendo de la teología que se tenga, yo creo que aquí la gran mayoría, por no decir que todos somos pactuales, teología pactual, así que así yo voy a predicar. Entonces lo que vamos a ver, hermanos, a continuación son 2 señales que aparecen en el cielo: la mujer vestida del sol y el gran dragón escarlata. O la palabra escarlata es rojo, un rojo vivo. Esta sesión, hermanos, trata entonces del conflicto espiritual más agudo entre la iglesia y Satanás. Los capítulos 12 hasta el 22 cuentan la misma historia que los capítulos 1 al 11. Ojo, que yo estoy hablando desde el punto de vista pactual, pero explican con mayor detalle lo que los primeros capítulos solo presentaban o implicaban. Así que el capítulo 12 revela que el diablo mismo es la fuente más profunda del mal. El diablo es el gran iniciador de las pruebas y persecuciones contra los santos. El capítulo 12, hermanos, se puede ver como la introducción a la segunda mitad del libro. Así que hoy, hermanos, en este conflicto entre la mujer y el dragón, yo encuentro acá 5 puntos y lo vamos a mirar de esa manera. Primero, la señal de la mujer. Segundo, la señal del dragón. Tercero, el intento del dragón de devorar al niño. Cuarto, el dragón y sus ángeles son arrojados a la tierra. Quinto, el dragón hace guerra contra la mujer y su descendencia. Entonces vamos así, y así vamos a mirar este estudio. Número 1, versículos 1 y 2, la señal de la mujer. En el versículo 1 encontramos que la mujer, hermanos, y de una vez entro a interpretar, es la representación del pueblo de Dios en cada era, que resplandece en la oscuridad como el sol, la luna y las estrellas. Versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Dónde encontramos algo parecido?
Lo encontramos, hermanos, en Génesis 37:9, donde José comienza a tener los sueños. Y entonces ahí vemos algo parecido. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, ¿por qué 11? Porque son los 11 hermanos, se inclinaban a mí, en este caso la estrella número 12. La mujer que está vestida de sol, la luna en sus pies y tiene una corona de 11 estrellas, entonces podemos, y aquí sí todos interpretan a Israel. Es el Israel. Obviamente los dispensacionalistas van a decir que es el Israel étnico y nosotros decimos que es el Israel espiritual. Es decir, lo que va a plantear esta mujer no solamente se trata, porque los dispensacionalistas se van a quedar ahí, que esa mujer es Israel nacional. Y entonces ellos ahora van a tener que ir a pasar esa 70 semanas, que la dividen en 3 años y medio, donde viene el anticristo y va a reinar 3 años y medio, pero luego se voltea y luego viene un ataque por 3 años y medio, y entonces ya van a ver que hay una persecución, y ahí es donde yo veo que entran en problema, porque si la mujer es Israel, entonces dicen, bueno, un remanente por ahí de pronto de Israel, ¿y quiénes son los hijos? Bueno, hay problema. Yo podía ver algunos postulados y veía que había problema ahí. Vamos a ver cómo nos va a nosotros acá. Por lo menos entendamos que la mujer es el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios que comenzó allá en Génesis 3:15, hermanos, y vino con la simiente, y luego se establece y hasta que venga Cristo por segunda vez, porque otra vez el sistema dispensacional tiene este problema para nosotros, los pactuales, y es que ellos dicen que hay 2 pueblos, o sea que Dios tiene 2 pueblos, pero a la larga serían 3. Yo estaba pensando eso, echándole cabeza. Los dispensacionalistas dicen, bueno, Dios tiene 2 pueblos, un pueblo es Israel, que es su pueblo, pero toman todo el Israel etnia, todo el pueblo como tal. Otro pueblo que tiene es la iglesia. Entonces tiene 2 pueblos de Dios. ¿Y qué hacemos con los gentiles? Entonces los gentiles serían un tercer pueblo. La Biblia claramente habla que en el Antiguo Testamento habían 2 pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Y ahora en el Nuevo Testamento habla otra vez. Pablo dice claramente de los 2 pueblos. Aquí, ¿qué pueblo se está hablando? El pueblo judío y el pueblo gentil. De los 2 pueblos hizo uno. Pero ahí está hablando obviamente del Israel espiritual, en este caso los creyentes en Cristo, y los gentiles creyentes en Cristo forman un pueblo que es la iglesia, y queda otro pueblo que son los gentiles. Así que yo veo que sí hay 2 pueblos, pero un pueblo se llama el pueblo de Dios y otro pueblo se llama el pueblo del diablo, o los gentiles. Pero si me voy al sistema dispensacional, yo veo 3 pueblos. Veo a Israel, la etnia, como tal, la nación de Israel ahora, veo la iglesia y veo el pueblo gentil. Ahí hay un problema. Entonces, esta mujer, hermano, representa al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, es lo que quiero demostrar. En el versículo 2 encontramos que al dar a luz un hijo, esta mujer y que allí nos habla del Mesías que nacería de su descendencia. Eso está claro, y aquí sí, no importa la postura que se tenga, ese hijo de esa mujer es el Mesías, y ahí no hay nada que hacer. Eso sí, todos tenemos que llegar ahí, y ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Dice, y estando, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces aquí nos vamos a Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad, está hablando de la serpiente, entre ti, es decir, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y el Señor promete una simiente de la mujer. Dice que esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Es decir, ahí Eva está representando al pueblo de Dios del antiguo pacto, que a través de ese pueblo iba a venir una simiente, iba a nacer un hijo. Ahora recuerden que esto es simbología, solamente aquí estamos viendo aplicaciones. Isaías 7:14 nos dice algo parecido. Por tanto el Señor mismo os dará señal. Vea que habla a través de la señal que habla aquí en Apocalipsis 12, y es la misma señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
algunos dicen, bueno, Isaías 7:14 está hablando de un hijo que le iba a nacer al rey de ese turno. Pero entonces vamos a ver qué dice el evangelista Mateo, Mateo 1:20 al 23, porque toma el mismo pasaje y dice lo siguiente. Ya que habla de José que iba a dejar a María cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y note acá, y dará a luz un hijo. Aquí está hablando de María, que va a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Iglesia Católica aquí interpreta que esa mujer es María. Y obviamente ellos tienen que decir que el hijo es Jesús, pero mira dónde se van ahora. Nosotros sí entendemos que es María, como entendemos que es Eva, que esa mujer es Eva, y sí, esa mujer es María, pero en segundo plano, porque la mujer realmente representa a todo el pueblo de Dios. Entonces dice: darás a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Note que dice: esto sucedió para que se cumpla lo que dijo Isaías, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que no nos queda ninguna duda que esta mujer, que al estar vestida del sol, la luna bajo sus pies y las estrellas que tiene allá, que nos están hablando directamente del pueblo de Israel, porque recuerde allá que José, está Jacob, está José, y están los hermanos, y prácticamente ese es Israel. Así comenzó la nación de Israel, el pueblo de Israel. Entonces ahora más adelante vemos que esa mujer, aunque es una mujer literal, y está hablando de María, obviamente, pero da a luz en este caso, digámoslo de esta manera, es la simiente, el hijo es la simiente que viene como descendencia de esa mujer, hablando del pueblo de Dios, del Israel, en este caso espiritual, porque ni siquiera, hermano, voy a decir el Israel etnia. ¿Por qué digo esto? Porque el Israel espiritual es el Israel que Dios salvó en el antiguo pacto, y todo Israel no fue salvo en el antiguo pacto, aún como lo vamos a ver ahora. Ahora entro en un problema también, y me estoy adelantando tal vez, pero antes de que se me vaya, porque es que yo veo que hay gente que dice que al final Dios va a salvar a Israel, todo Israel se convertirá y todo Israel será salvo. Y yo pregunto, bueno, ¿a qué Israel es el que es salvo? Ellos dicen toda la nación, el Israel etnia, pero yo pregunto, o sea que Dios por estos 2000 años ha dejado que todo Israel etnia se pierda, porque ellos se perdieron, porque no han creído en Jesús. Pero ese Israel de ese tiempo, cuando venga Jesús, que ellos dicen, lo ponen allá, que todo Israel será salvo, entonces, ¿ese Israel es el salvo? No, es que Dios tiene misericordia de Israel. Sí, pero ¿y los que ahora están muriendo, por 2000 años murieron, no tuvo misericordia de ellos? Ese no es su pueblo. Y ahí entran más problemas todavía. Bueno, los dolores de la mujer de parto, porque dice ahí que tuvo dolores, se refiere obviamente a la persecución del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento debido al nacimiento del Mesías. Y no hablar de eso, pero hay mucho texto, muchos pasajes que hablaban, y lo vamos a ver ahora en lo siguiente, que cuando el Mesías iba a nacer, eso era un problema. Hay una persecución porque el diablo a toda costa quería impedir que el niño naciera, y entonces eso me lleva al segundo punto, que es la señal del gran dragón. Versículos 3 y 4, la primera parte, dice, estamos en Apocalipsis 12, versículos 3, 4, dice: también apareció otra señal, fuera de la señal de la mujer, ahora apareció otra señal en el cielo. Note que estas señales son en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. No voy a hablar de todo lo que la Biblia registra en el Antiguo Pacto de los dragones, pero todo, siempre que la Biblia habla de dragones, es el diablo. Y ahora obviamente ahora lo define. Que tenía 7 cabezas. A pensar, 7 cabezas, igual en Daniel, no voy a ir a Daniel, pero también dice lo mismo, 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas o coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Sencillo, hermanos, el dragón es Satanás, las cabezas son reyes, y los cuernos es el poder que tienen los reyes. Ya, no nos metamos más en problema. Un dragón, un gran dragón, escarlata, rojo. ¿Por qué rojo? Pero es un rojo vivo.
porque está hablando de muerte, es decir, él viene a matar. Eso es lo único que puede hacer Satanás, viene a destruir, a atacar el pueblo de Dios. Tenía siete cabezas, las 7 cabezas son 7 reyes. 10 cuernos, los 10 cuernos es el poder de los reyes. Pero si son 7 reyes, ¿por qué 10 cuernos? Bueno, porque había reyes que tenían más poder. Y las diademas nos habla obviamente que eran reyes que gobernaban. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí el comentarista Yicavil dice lo siguiente: sin excepción, la imagen del dragón se usa en el Antiguo Testamento para representar reinos malvados que persiguen al pueblo de Dios. Dragón es en el Antiguo Testamento otra palabra para el malvado monstruo marino que simboliza los reinos malvados que oprimen a Israel. El diablo es la fuerza detrás de los reinos inicuos que persiguen al pueblo de Dios. Entonces ellos veían faraones, veían reyes en oposición, pero realmente es el diablo detrás de todos ellos. Ahora el versículo 4 nos habla de una tercera parte, y entonces podemos pensar aquí que de alguna manera, aunque es el único relato, no hay más relato y hay problema para sacar una doctrina de un solo versículo, pero nos habla de alguna manera de la caída de Satanás con la tercera parte de los ángeles. Hay otros pasajes que nos hablan de la caída de Satanás, y yo lo que estoy diciendo acá, porque no lo vamos a confundir con lo que vamos a leer más adelante cuando Satanás es arrojado del cielo. Aquí vamos a pensar en la caída de Satanás, cuando Satanás cae en pecado, cuando nace maldad en él, y tenemos que remontarnos a el Edén, porque cuando Dios hace a Adán y Eva y están en el Edén, la serpiente, que ahora vamos a ver que es el mismo diablo, ya había caído. Entonces, ¿cuándo cayó Satanás? Ahí está la gran incógnita. Hay quienes dicen que cayó miles y miles de años antes y que por eso la tierra está desordenada y vacía. No sé, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que Satanás cayó, sea unas horas, unos días o unos años antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto. Antes, cayó. ¿Se trajo una tercera parte de los ángeles? Pues tampoco sabemos. El único versículo es este. En Pedro ya habíamos visto, y en Judas habla también de los demonios, como hemos dicho la vez pasada, pero bueno, por lo menos déjenme ir y mostrarle un poquito esa caída. La caída se representa en 2 reyes. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Algunos teólogos dicen que no, pero yo sí estoy de acuerdo. En Isaías 14, 12 al 15, que nos da con el rey de Babilonia, de alguna manera nos da a entender la caída de Satanás, y vamos a mirar por qué. Dice, Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo? Bueno, hablarle a ese rey de esa manera, al rey de Babilonia, ¿cómo caíste del cielo? Y lo llama, oh lucero, hijo de la mañana, y es una palabra o un nombre que se le ha dado a Satanás también. Cortado fuiste por tierra, ¿ve? Es decir, a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora no te hago otra vez el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sé que se refiere al rey de Babilonia, obviamente, pero tiene alguna referencia con la caída de Satanás. Tal vez sea más claro acá en Ezequiel 28, y déjeme yo le leo todo esto del 12. Ezequiel 28, 12, donde leo lo siguiente: y aquí ya es el rey de Tiro, otro rey, y le dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora note esto, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Yo no creo que el rey de Tiro haya estado allá, pero bueno, pensemos que sí, pero aquí se refiere tiene que ser alguien diferente al rey de Tiro. De todas piedras preciosas era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda, oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora miren cómo lo llama, tú querubín grande, le da nombre de querubín. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste.
En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Vio? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo entró el pecado? Se halló en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, yo no creo que el rey de Tiro haya sido perfecto hasta que se halló en él maldad. Pero de Satanás sí podemos pensar eso, un querubín que fue perfecto, Dios lo hizo perfecto, Dios hizo todo bueno, hasta que se halló en él maldad y pecó. Por lo cual yo te eché del monte de Dios, otra vez está hablando de la caída, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Lo mismo otra vez, ¿qué dice Isaías? Te arrojaré por tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Fue arrojado a la tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, del cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás de ser y para siempre dejarás de ser. Hablan de una condenación eterna. Entonces, hermanos, el dragón, fácilmente ya lo hemos detectado quién es, y la caída. Punto número 3. El intento del dragón de devorar al niño. Ok, rápido porque no acabo los 5 puntos. Versículos 4b al 6 de Apocalipsis 12. El intento del dragón ahora de devorar al niño. Una vez identificada la mujer, una vez identificado el niño, una vez identificado el dragón, entonces ahora podemos entender mejor esto. Ahora hay un intento del dragón o de Satanás de devorar al niño, es decir, al Mesías. Satanás procuró asesinar al niño de la mujer tan pronto naciera. Note lo que dice el verso 4, la parte última. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora es interesante esto, porque ahí está Satanás parado frente a la mujer y está esperando que la mujer dé a luz para devorar el niño. Está frente a la mujer. Si dijimos que la mujer es el pueblo de Dios, entonces desde Génesis, cuando habla otra vez y volvemos otra vez a Génesis 3:15 y hace esa promesa, ya Satanás está ahí. ¿Será este? Y entonces nace Caín y nace Abel. ¿Y qué hace Satanás? Caín no puede ser porque ese es mío. Abel puede ser, lo mató por medio de Caín. Y seguimos, y uno puede seguir y ver lo que pasó. Así que él sí estuvo, y como dice la Biblia allí, está frente para devorar. ¿Por qué? Porque hay una enemistad, hermanos. Y otra vez Génesis 3:15, entre la iglesia y Satanás. Mire, lo leo otra vez. Y pondré, le dice a la serpiente, que ahora vamos a ver que es el mismo diablo, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Otra vez, y en la primera charla hablamos de eso. Un enemigo es un enemigo. Y no espera nada bueno de él. Al enemigo no le puede dar la espalda, le tira el cuchillo, ¿sí o no? Entonces dice que habrá enemistad entre ti, es decir, entre la culebra, que es Satanás, y la mujer, que representa al pueblo de Dios. Y va a haber una enemistad. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí podemos pensar, todos los demonios, ángeles caídos, lo que sea, van a estar en contra de la iglesia. Esta te dirá la cabeza, claro. Y tú le dirás el calcañal, está diciendo, la simiente de la mujer, que es Cristo, te va a herir en la cabeza. Y entonces él dice, antes de que mire la cabeza, yo pego primero, porque que pega primero, pega 2 veces. Así que Satanás pensaba, antes de que voy a mirar en qué momento nace y cuando nazca. Perdón. Voy a estar pendiente cuando nazca. Y en el momento que nazca lo voy a asesinar. Esa es la idea. Ahora, uno lo puede ver aquí, hermanos. Miremos algunos intentos fallidos nomás. Faraón, al impedir la multiplicación del pueblo, mandó a asesinar a los niños varones y dejó con vida solo a las mujeres. Y de alguna manera, y recuerde que ahí, en ese tiempo, nació Moisés, que es tipo de Cristo. Así que si asesina a Moisés, que era la idea, iba a cortar la idea que cortaba esa simiente, no pudo.
Por eso Moisés no murió. Y muchos intentamos para acá, pero avancemos. Cuando supo del nacimiento del Mesías, ¿se acuerda cómo los magos le dijeron? Por medio de Herodes mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Ya nació, hay que matar a esos niños. Y entonces usted imagínese que ahí está el Satanás frente a la mujer, esperando cuando dé a luz para darle la estocada al niño. Ahora, cuando en el desierto, hermanos, 3 veces ya nació el niño, no lo pudo matar, entonces ya está de adulto, cuando iba al desierto y 3 veces procura hacerle caer en tentación. ¿Por qué Satanás vino a tentar a Jesús? Para terminar con el plan de redención. Si no lo logré asesinarlo, por lo menos voy a intentar que no se promueva. Y es interesante, cuando Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Mesías, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús? No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Y luego Jesús comienza a decir que le era necesario ir a Jerusalén y morir. ¿Qué dice Pedro en ese momento? Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces uno puede ver que Satanás estuvo interfiriendo en todo momento para que Jesús no fuera a la cruz, aunque Satanás no conocía. Y lo último que él hace es cuando él permite que todos los apóstoles y toda la gente abandonen a Jesús y Jesús muere solo, como derrotado. Ahora, ahí él pensó que había ganado con la muerte de Jesús, pero él no sabía, porque en el versículo 5 vamos a ver que a pesar de todos los ataques, a pesar de que Satanás está intentando matar al hijo de la mujer, que es el Mesías, que es Jesús, no pudo asesinarlo, no pudo derrotarlo. Y Jesús, hermano, al tercer día se levanta y se sienta a la diestra de Dios y es el Señor de señores y Rey de reyes. Versículo 5, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y otra vez, el versículo 4, ahí está Satanás mirando a la mujer, esperando que el niño nazca para matarlo. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, ese es Jesús. ¿Por qué Jesús? Es que aquí lo dice, y toma el Salmo 2, que regirá con vara de hierro, eso dice el Salmo 2, a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente, hermanos, como es una visión y la está contando, acá omite mucho, pero ¿qué es lo que está diciendo acá? La mujer dio a luz al hijo varón. Y ese hijo varón es el cumplimiento de la profecía. Usted siempre puede leer el Salmo 2 que habla todo eso, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y luego inmediatamente pasa a mostrar la resurrección de Cristo, porque dice, y fue arrebatado, está hablando de la resurrección de Cristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. En esto, todas las posturas están de acuerdo. Porque, hermano, es que es muy claro. Eso no tiene pérdida ahí. Aunque hay muchos pasajes, déjeme, yo voy a mostrarle un pasaje de la victoria, que es Hebreos 1:1, que toma precisamente la victoria de Jesús en resurrección. La mujer da luz al niño, ¿verdad? Y el niño ahora es arrebatado para Dios. Está hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y otra vez, postreros días se refiere de primera venida de Cristo a la segunda. A quien constituyó heredero de todo, no te ahí comienza, el Hijo. Dios, el Hijo, constituyó al Hijo heredero de todo, porque así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, note aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto que fue arrebatado para Dios. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto le dio más excelente nombre de ellos. Y entonces aquí viene al Salmo 2, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, otra vez exaltación, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces aquí lo que podemos ver es ese. Luego, la mujer, hermanos, y aquí de pronto ya entramos en discordia o en diferencias. La mujer, y otra vez,
que es la iglesia en el Antiguo Testamento. Yo digo el pueblo de Dios, pero hablemos de la iglesia. Y es interesante, yo me escuchaba algo del doctor Armando Alducin, y él está muy convencido que la iglesia es una nueva entidad y que Dios tiene un pueblo y el pueblo es Israel, y que luego la iglesia es una entidad nueva y que luego al rapto va a desaparecer y luego va a quedar otra vez el pueblo de Israel y que Dios va a trabajar. Así piensan los dispensacionalistas. Entonces yo tomo aquí luego la mujer, y me refiero en este caso a la iglesia del Antiguo Testamento, y yo la llamo iglesia. Tengo mucho para demostrarle que Dios llamó a su pueblo, a la iglesia, como también el Antiguo Pacto, como también a la iglesia, el Nuevo Pacto la llama a su pueblo. Así que para Dios no hay problema en eso. Esa mujer o esa iglesia del Antiguo Testamento huye al desierto y ahí sustentada por Dios. Versículo 6. Aquí entramos en conflicto ya con los dispensacionalistas, porque ellos dicen, bueno, si esa mujer es Israel, y ellos lo dejan solamente allá en Israel étnico, ¿quién es el que huye al desierto ahora? Y yo escuchaba a alguien decir, es el remanente de Israel, étnico, porque no puede ser todo. Versículo 6. Ya dejamos claro, está la mujer, ella da a luz un hijo, Satanás, el dragón quiere matar al hijo, pues no puede, porque el hijo es arrebatado para Dios. Listo ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo. Esto sigue, porque aquí hay un problema ahora con los dispensacionalistas. Terminan ahí y el versículo 6 lo trasladan. Ellos dicen que hasta ahí está bien, pero luego ahora ¿qué van a hacer con el verso 6 y en adelante? Trasladan eso al final de los tiempos. No, hermano, nosotros vemos una secuencia. Miren la secuencia. Y la mujer huyó al desierto. ¿Cuándo huyó la mujer? Después de que el hijo fue llevado arriba. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 3 años y medio. Entonces ahí los dispensacionalistas inmediatamente dicen ya. En el capítulo 11 hemos visto 3 años y medio y dijimos que ahí es, ¿por qué la semana 70? La semana que falta de 7 años, la ponen ahí. Entonces ahí viene, ya vimos que viene el anticristo y él reina por 3 años y medio. Pero ahora, ¿dónde ponemos? Aquí están los otros 3 años y medio que faltan para completar la 7ª semana, y lo ponemos aquí, donde la mujer huye al desierto y es sustentada por 3 años y medio. Entonces ahora va a venir la guerra. Y bueno, hay un problema ahí serio. Vamos a ver. La mujer huye al desierto. Otra vez, mi mente está, y lo que yo puedo entender se refiere aquí a la iglesia, ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios, que es la iglesia del Antiguo Testamento, ya dio a luz al Salvador. Cuando viene el Espíritu Santo en aposento alto, ahí comienza la iglesia del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Esa ya es la mujer. Esa mujer del Nuevo Pacto ahora huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Dónde es que Dios es el que prepara el lugar? ¿Para qué? Para que allí la sustente. Vamos a mirar, hermanos, lo importante de esto. Aquí hay una representación de ese desierto de Moisés y de Elías, que ya lo hemos visto en los 2 olivos, los 2 testigos. Porque también Moisés fue enviado al desierto. Cuando Israel salió de Egipto, ¿a dónde lo envió el Señor? Al desierto. No lo envió directamente a la tierra prometida. Y ahí, hermano, vamos a entrar ahora en conflicto con los que predican la teología de la prosperidad. Luego tenemos la representación de Elías, que también el Señor envía a Elías al desierto y ahí lo sustenta también. Es decir, ¿qué hay en el desierto entonces? El desierto, hermanos, nos va a representar dependencia de Dios. El desierto, ojo con esto, no es el mundo. La mujer en el desierto o la iglesia en el desierto está implicando que no tiene nada que ver con el mundo. Pero además la mujer en el desierto va a tener que sufrir por ataques, en este caso del mismo diablo, en el desierto, porque ahí están las fieras salvajes que representan al diablo. Pero sobre todo en el desierto, hermanos, y esto es lo más hermoso y lo que a mí me levantaba tanto, es que en el desierto la iglesia va a ser sustentada por Dios con el maná.
Dios, hermanos, entonces sacó de Egipto a Israel y lo sostuvo en el desierto. Jesús venció en el desierto las tentaciones y la iglesia ahora es sacada del mundo para el desierto. Aunque ella va a la tierra prometida, que es su ciudadanía celestial, como cantábamos ahora, pero mientras esa pasa, la mujer tiene que ir al desierto, la iglesia tiene que ir al desierto. La iglesia tiene que atravesar el desierto. Y le voy a mostrar aquí la importancia del desierto, hermanos. Deuteronomio 8, 2, 3. Dice Deuteronomio 8, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para afligirte? ¿Para qué el desierto? ¿Para probarte? ¿Para saber lo que había en tu corazón? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora note en el desierto. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te sustentó con maná. Ahora note, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué el maná? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, Juan capítulo 6, 32 al 35, leo lo siguiente. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El desierto, la mujer es llevada al desierto para ser sustentada por Dios en un lugar que él había preparado. Si Dios preparó un lugar a la mujer en el desierto y él la va a sustentar, él la va a proteger. El sustento es alimento, pero es cuidado donde Satanás no puede penetrar. Usted dirá: pero ¿por qué el Señor la envió al desierto y no la dejó en el mundo? Porque el Señor, hermanos, a nosotros, el pueblo de Dios, nos sacó del mundo. Y si bien es cierto que nos sacó del mundo para llevarnos al reino celestial, debemos atravesar el desierto en la misma medida que Dios le dijo a Moisés: saca al pueblo de Israel y a la tierra prometida, pero hay que atravesar el desierto. Y en el desierto se quedó más de uno, porque el Señor en el desierto es que va a probar a su pueblo, va a probar a la iglesia, porque en el desierto no hay distracciones del mundo. Un beneficio de que la iglesia esté en el desierto es que no va a mirar los avances del mundo para contaminarse con ellos. No va a ver la prosperidad del mundo material para querer amasarla. La iglesia de nuestros días es una iglesia que está contaminada con el mundo. Pero la iglesia de Cristo, la verdadera, su postura es el desierto, donde va a depender no de la economía del país, no de lo que esté produciendo este país, este mundo, sino la palabra de Dios es sustentada por el alimento del cielo, que es la palabra de Dios. Así que tú y yo estamos en el desierto, y aquí vamos a sufrir, y aquí vamos a ser afligidos, y el Señor nos va a probar por todo tipo de situaciones, y Satanás te va a atacar aunque tú estás protegido. Pero lo más importante del desierto, hermanos, es que vamos a ser alimentados por Dios. Dios nos va a dar su palabra. Así que eso es lo que yo puedo resaltar. En cuanto al tiempo que es sustentada por 1260 días, Jicabel dice lo siguiente acá, dice: los 1260 días han sido establecidos como el tiempo de tribulación predicho por Daniel 7:25 y ahora Apocalipsis 12:7, que comienza con la ascensión de Cristo y continúa hasta su regreso. Entre todas las fórmulas de Juan de 3 años y medio, es decir, del verso 6, dice que el más claro al identificar los límites temporales o de las fórmulas es ese verso 6 que aparece en el 11, 2, 3 y 13:5, que después vamos a mirar dentro de 8. En otras palabras, lo que dice Jicabel es: no nos asustemos con los 3 años y medio, porque son los mismos. Y yo busco en la Biblia, hermanos, y la verdad, yo no encuentro cómo hay 3 años y medio, porque si volvemos a la semana que falta de Daniel, que son una semana de 7 años, entonces yo veo que hay 3 años y medio,
Y hay otra vez 3 años y medio, pero es la misma repetición. Es decir, no vemos que se complete, pero ellos lo hacen completar. Estoy hablando de los dispensacionalistas. Yo me voy más por este lado de que los mismos 3 años y medio, tanto en Daniel como acá, las fórmulas que presenta Apocalipsis, está hablando de un tiempo, y ese tiempo de 3 años y medio es el tiempo desde que el Hijo de Dios fue arrebatado hasta que Él venga por segunda vez, es decir, el tiempo de la iglesia. Puede pensar diferente, ningún problema, por eso no somos herejes. En Daniel 7:25, por lo menos va a traer el texto, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando aquí del anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pues esto ya ha pasado. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí están los 3 años y medio. Tiempo, 1000 años. Tiempos, 2 años, 3 años y medio. Ahí está. Y en Apocalipsis 2:3, que lo hemos visto también, y daré a mis 2 testigos, que dijimos que era la iglesia, miren que es lo mismo, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es decir, en los mismos 3 años y medio de 11:3 vienen a ser los mismos de 12:6, donde estamos, y lo mismo de Apocalipsis 13:5, que lo voy a leer, introducción, lo miramos. Dice, también se le dio boca, está hablando aquí de la bestia, que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, los mismos 3 años y medio. Entonces, ¿qué hacen los dispensacionalistas? Dividen en un periodo de 3 años y medio y luego ponen los otros 3 años y medio acá. Es decir, acá ponen 3 años y medio del reino del anticristo, bien, se gana todo el mundo, es el líder mundial, y luego ponen acá, se tuerce, y acá ataca al pueblo de Dios, es decir, viene la gran persecución contra la iglesia. Ahora, el punto es aquí, que en esos 7 años dispensacionales, no saben dónde poner a la iglesia. Algunos dispensacionalistas dicen, no, la iglesia es arrebatada. Entonces aquí, ¿dónde está la mujer? No, otros dicen que es en la mitad, apenas vaya, la iglesia es arrebatada. Otros dicen, no, la iglesia es arrebatada acá cuando terminen el periodo antes de entrar al milenio. ¿Y el milenio qué es? El milenio es un periodo donde la iglesia está en el cielo y donde el Señor vuelve, es decir, el paréntesis de la iglesia que comenzó en Hechos 2, ahora es llevada al cielo, y ahora entra el reino milenial después de esto, donde el Señor va a gobernar con Israel. Además, yo eso no lo puedo entender en mi cerebro, pero bueno, así piensan ellos. Pasemos ahora, porque lo que podemos ver acá es que lo más importante otra vez, la iglesia en el desierto va a sufrir, pero es sustentada por Dios. Amén. Amén. Ahora miremos el cuarto punto. El dragón y sus ángeles son arrojados a la tierra. Amén. Versículos 7 al 12, que vamos a atacar más rápido. El dragón y sus ángeles ahora son arrojados a la tierra. Ya vimos un arrojo a la tierra, pero es la caída de Satanás. Aquí no voy a poder leer estos textos, se los voy a dar, pero bueno. Versículos 7 al 12 de Apocalipsis 12, donde estamos. Versículos 7 al 9, vemos que el dragón y sus ángeles son vencidos por Miguel y sus ángeles, los cuales le arrojan del cielo a la tierra. Pero ya no fue arrojado. Vamos a ver, hermanos. Cuando dice que Satanás cayó y trajo la tercera parte, se cree que fue lo que ya habíamos dicho, que eso fue la caída de Satanás, pero eso fue antes de la creación, en este caso del ser humano, antes. Satanás ya había caído, representación en la serpiente. Ahora, la gran pregunta aquí, ¿y qué hace Satanás en el cielo, hermano? Porque es que Satanás, aunque cayó de la presencia, en este caso, de Dios, él tenía acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer. Apocalipsis 12, 7 hasta 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Hay quienes ven aquí la diferencia, pero bueno. Recuerden que él está hablando y bueno, la mujer está allá, ya está siendo sustentada por Dios, pero ahora hay una batalla en el cielo, en el mismo periodo. ¿Qué pasó? Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? No, hermano, hiciste la secuencia. Después de que el niño es arrebatado o es llevado al cielo para Dios. Y entonces luego vemos que la mujer es enviada al desierto. La iglesia, estamos en el desierto. Después de eso, ¿qué pasó? O sea, después de la muerte, resurrección de Cristo, y Cristo entra a la gloria. En ese momento, después de eso, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón
y luchaba el dragón y sus ángeles. Es decir, una guerra entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles caídos. Pero luego dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ya no pudieron estar allá. Entonces dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón. Es decir, aquí fue arrojado del cielo la serpiente antigua. ¿Ve que es la misma? Oh, si no dijera la serpiente antigua, entonces ¿cómo no entenderíamos que esa serpiente antigua que tentó a Daniel era el diablo? Pero aquí ya sabemos que es el diablo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora note, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta caída es diferente a la que ya vimos. En el versículo 10 vemos que el Padre y el Hijo entonces toman ahora toda la autoridad sin ningún tipo de intervención del acusador que tenía antes de la resurrección de Jesús. Mira el versículo 10. Entonces, después de la caída de Satanás, oí una gran voz en el cielo que decía, no sé esta voz de dónde vino, pero él oyó, Juan oyó esa gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido. Ahora, ¿de qué? Después de la caída de Satanás y todos los ángeles. Ahora es que ha venido. ¿Qué ha venido? La salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora usted me va a decir, ¿cómo así? Luego no terminamos hace 8 días el capítulo 11 donde decía que el Señor había tomado el reino. ¿Y ahora por qué lo vuelve a tomar? Porque, hermanos, Apocalipsis es repetitivo. Porque si no lo vemos de esa manera, aquí vamos a entrar en conflicto. ¿Cómo así ya no ha tomado el reino luego y ahora por qué lo vuelve a tomar? A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, veíamos hace 8 días, pero ahora es cuando él llega allá. Entonces obviamente es la misma situación. Él resucita, llega allá, tiene todo poder, tiene todo dominio, y cuando eso pasa, entonces está la pelea en el cielo. Miguel gana y arrojan al diablo, y cuando lo arrojan, entonces dice que es en ese momento que ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Es en ese momento. ¿Y cuál es la razón por qué ahora el cielo hay libertad para gobernar? ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Así que el diablo se llama el acusador de nuestros hermanos. ¿De cuáles hermanos? El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y se entiende entonces que Satanás tenía un trabajo y ahí se le acabó. ¿Cuál es el trabajo que tenía? Y es debido al pecado remanente, hermano, y yo no alcanzo a ir allá. Debido al pecado remanente que tenemos los creyentes, Satanás está para acusarnos. Él tenía un trabajo, aunque él fue derribado, digámoslo, él cayó en pecado, pero aún así él tenía un trabajo y tenía acceso al cielo. No voy a ir a la cita porque no alcanzo ya, se me va el tiempo, pero en Job 1, 6 al 2 usted puede leer donde dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y se refiere a los ángeles y Satanás iba allá. Y entonces cuando el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿De dónde vienes? Él dice, yo vengo de rodear la tierra. Y en ese trabajo suyo no has considerado a mi siervo Job. Dice, el Señor le dice, santo, puro, sin... pero porque lo tienes cercado. Tócalo y verá. Y me llama la atención leyendo ese pasaje ayer, leyéndolo con mucho cuidado, que cuando él le dice, tócalo y verás si no te maldice en la misma cara, el Señor le dio permiso. Es decir, todo el mal que le llegó, aunque Job dice, fue Dios, sí, fue Dios, pero usando a Satanás. Porque, como dijo el pastor de Medellín, Dios usa el mal sin tocarlo. Dios le envió un mal a Job por medio del maligno que es Satanás. No lo has tocado. Dice, tócalo. Te doy permiso que lo toques, pero no que lo mates. Entonces, vemos el acusador. ¿Dónde está otra vez? Y Zacarías 3, del 1 al 4. Ahí está el sumo sacerdote. ¿Cómo se llama acá? Josué. Y él ha pecado, está vestido con ropas viles. Y bueno, le voy a leer ese rapidito. Zacarías 3, del 1 al 4. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, note, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea que en el cielo Satanás tenía acceso y estaba acusando aquí en la tierra a Zacarías, a Josué, el sacerdote Josué, que había pecado. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
Y luego dice el mismo Dios, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, aunque el profeta Zacarías había caído en pecado, Satanás viene y lo acusa, pero Dios dice, pero espérese, es cierto que él se incendió, pero fue arrebatado. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, Satanás sí tenía acceso a la presencia de Dios para acusar a todos los que cometían pecado. Pero cuando Cristo resucita, asciende al cielo, toma el poder, toma la autoridad y Satanás es arrojado a la tierra, ya no tiene más acceso. Por eso, hermanos, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ve? Por eso en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No hay quien los acuse, ya no hay quien los acuse. Es decir, a Satanás se le acabó el juego, hermanos. Tú y yo estamos en la bendición más grande. La iglesia del antiguo pacto, cada vez que fracasaban, ellos eran acusados por el diablo delante de Dios. Cuando Cristo viene, muere, resucita, paga la deuda de tus pecados, se sienta con toda la autoridad en el cielo, Satanás es arrojado y él ya no nos puede acusar. Tu conciencia te va a acusar de pronto. Lo único que puede hacer Satanás es acusarte tu conciencia. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Abogado tenemos. Usted es un hijo de Dios, usted ha sido justificado, usted es verdaderamente salvo, usted fue regenerado. Cuando tú cometas pecado, tienes un abogado, que es Jesucristo. Satanás no puede acusarte, ya no tiene acceso a acusar. Ahora, ¿cómo le vencieron ellos? Hermano, regáleme 10 minutos porque yo necesito acabar esto. ¿Cómo le vencieron ellos? Versículo 11, le vencieron, hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre del Cordero? La muerte de Cristo. ¿Cómo vencieron a Satanás? Con la muerte de Cristo. Y con la palabra del testimonio de ellos. Con la palabra del testimonio de ellos. Esto tiene dos implicaciones. Que hablaban la palabra de Dios, pero vivían una palabra de Dios. Es decir, Satanás no tiene ningún poder en ti si eres regenerado. Y si la sangre de Cristo te está cubriendo en el sentido de que tú le pides perdón y Él limpia con su sangre de todo pecado, no lo puede atacar. Y si la palabra de Dios, el Evangelio, está en ti, tú la proclamas, pero sobre todo la vives, no tiene autoridad en ti, no puede penetrarte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y si tú no te tomas muy en serio y vives para el Señor y no para ti, aún si te matan, ¿qué importa? Ahora en el cielo, hermanos, no hay más acceso para el diablo. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. El cielo se alegró. ¿Por qué? Pero hay de los moradores de la tierra y del mar. El mar representa el mal. Así que hay de los moradores de la tierra y del mal. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Cabel dice aquí, el corto tiempo es el mismo que los 3 años y medio ya mencionados, y el tiempo de demora en Apocalipsis 16 está identificado también y encaja muy bien. Desde los 3 años y medio de Daniel 7, que ya lo leímos, y los otros, es el periodo de la persecución del pueblo de Dios por parte del enemigo, del tiempo del fin, el cual los versículos 6 y 14 afirman que era en última instancia, que en última instancia está protegida. La iglesia está protegida aunque está siendo perseguida. Y vamos al último punto, hermanos. El dragón hace guerra contra la mujer y su descendencia. Versículos 13 al 17. Versículos 13 y 14. Como Satanás no pudo matar al niño, entonces persigue ahora a la mujer. Sin embargo, a ella se le dan las alas del águila para escapar de su lugar. Versículos 13 y 14. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Recuerden dónde está la mujer en el desierto. Dijimos que ¿quién es esa mujer? La iglesia. ¿Cuál iglesia? Del tiempo de Cristo para acá. Otra vez los dispensacionalistas van a decir que no, que eso es allá después de... en el tiempo de la gran tribulación. Dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente
al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, volvemos a lo mismo. Entonces esa mujer es sustentada en 3 años y medio, y ya dijimos que es el periodo de la iglesia. El Éxodo 19:4, mire que es muy similar a lo que pasó con Moisés en el desierto y el pueblo de Israel, porque dice el Éxodo 19:4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hasta mí. Entonces, ¿por qué la figura del águila, hermanos? Ustedes conocen lo que pasa con el águila. Cuando hay una tormenta, ¿qué hace el águila? Dice que ella se eleva por encima de la tormenta, y esa es la manera como la vence. Cuando dice aquí que la iglesia es tomada en alas de águila, lo que quiere decir es que, hermanos, no importa el problema, la adversidad, la tentación, lo que venga a la iglesia en el desierto, Satanás la va a atacar, pero en el desierto el Señor le da las alas del águila para que pase por encima de la tormenta. Es decir, tenemos la victoria de Jesús siempre. Él nos da siempre la victoria, mi hermano. Los versículos 15 al 16, vemos que Satanás intensifica su ataque contra la mujer, pero ella es ayudada. Versículos 15 al 16, y la serpiente, ese mismo dragón, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hay un texto que es muy parecido en Isaías 59:19, dice: y temerás desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces está presentando la figura de un río con el fin de destruir. Usted conoce todo eso. Entonces es como Satanás desde su boca enviando, pero precisamente ella levantada con el águila para que pase en la primera, pero en la segunda la tierra le ayuda, se abre la tierra. Ahora esto, hermano, usted lo conoce. El Señor abrió el mar rojo y se tragó a los enemigos. La rebelión de Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, y que la tierra se abrió y los tragó. Así que, hermano, la misma naturaleza va a ayudar al sostenimiento de la iglesia en el desierto. Es impresionante esto. Y termino acá. Satanás, ahora airado, emprende un ataque entonces contra la descendencia de la mujer, versículo 17, y aquí entramos en conflicto. Obviamente más conflicto tienen los dispensacionalistas que nosotros, porque dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, como no la pudo atacar. Estamos diciendo que es la iglesia en el tiempo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dios mío. Pero ¿quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos, hermanos? Yo no sé, la verdad que entra en un problema. Si la iglesia es esta mujer y está allí, entonces ¿quiénes son los descendientes? Es muy sencillo. Lo que yo puedo ver es esto. Vamos entonces, el nacimiento de la iglesia, vamos a la iglesia primitiva y listo. Y como esto fue escrito en ese año 95, entonces está hablando en ese momento, está hablando de la iglesia de ese momento, y muy sencillo, los hijos de esa mujer somos nosotros ahora, o sea, los que vienen de ir para acá, los descendientes de la iglesia primitiva, así que sigue siendo la iglesia. Satanás levanta su furia contra ellos. Ok, hermanos, dejo ahí, perdón, me tomé más tiempo, pero era necesario. Después miramos en el que hacemos, oremos y démosle gracias a Dios por eso.